Muy buenos días, hermanos y hermanas de nuestra parroquia San Francisco de Asís. Hoy, 31 de julio de 2020, último día de este mes, la Iglesia celebra a San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas. Pedimos por todos los jesuitas, por las comunidades que tienen acá en nuestra patria, El Salvador, que sigan adelante luchando por la justicia, y también para que se haga justicia con el asesinato, con el martirio de el padre Ellacuría y sus compañeros y compañeras que murieron en aquel asesinato que sigue brotando todavía justicia. Comenzamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz del Señor está en todas sus casas y en sus hogares. La lectura que nos acompaña hoy es del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, 54 al 58 los versículos, y dice: Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Hermanos y hermanas, vamos a quedarnos con la última frase, la última parte del Evangelio, y que tiene que ver mucho también con nuestra realidad que hemos vivido aquí en nuestra patria. Ningún profeta es querido o es apreciado, sino que es despreciado en su patria, en su casa. Eso es lo que ha pasado con nuestros mártires aquí en El Salvador. Como un gran grupo, tanto de creyentes como de no creyentes, como de iglesia y no de iglesia, han despreciado lo que nuestros mártires han aportado y siguen aportando a la historia de liberación, de salvación de nuestra patria. Ellos que derramaron su sangre, y que esa sangre es la que sigue regando hoy los surcos de nuestra nación, fueron calumniados, fueron despreciados, incluso por personas creyentes, también por personas de iglesia. Gracias a Dios, hoy día, aunque no están al 100% todos los salvadoreños y salvadoreñas al lado de nuestros mártires, sí tienen el lugar que les corresponde. Y el lugar que le corresponde a nuestros mártires lo han puesto el pueblo pobre y humilde, el pueblo salvadoreño que lucha en la historia por su liberación. Y que fue lo mismo que le pasó a Jesús. Fue el pueblo pobre, el pueblo humilde, quien lo reconoció y como él fue llevando adelante ese reino de Dios. Como lo llevaron nuestros mártires y como hoy nos corresponde también a nosotros. Hoy nosotros y nosotras conocemos también a Jesús. Conocemos quién es. Y gracias a él podemos vivir nuestra espiritualidad encarnada para acabar con las injusticias que hay en nuestro pueblo, para terminar con todo aquello que impide el desarrollo digno. Gracias a él, nuestros mártires de nuestro pueblo han logrado sembrar la semilla de liberación. Y gracias a nuestros mártires, nosotros y nosotras, nuestras comunidades eclesiales de base, siguen adelante en ese esfuerzo por crear una sociedad justa, por crear una sociedad en la que todos y todas podamos vivir con dignidad. Entonces, hoy se nos invita a no despreciar a aquellas personas que en su vida luchan por instaurar el reino de Dios. Se nos está invitando a que el periodo de nuestros mártires, ese periodo de martirio, sea un periodo de interpretación de nuestra historia. Sería como un periodo donde, desde el punto de vista hermenéutico, leemos la historia y realidad que estamos viviendo ahora. Esta realidad de injusticia, esta realidad que, como en una cápsula, se está produciendo todo lo que nuestro pueblo pobre está sufriendo. La injusticia desde no tener una educación adecuada, la injusticia de no tener un trabajo digno y con salario adecuado, la injusticia de familias enteras viviendo desde la pobreza, la injusticia de barrios bajo la violencia
y de jóvenes que no tienen una alternativa en nuestro país. Y así podríamos nombrar un montón de rostros que nos identifican con los pobres de nuestro pueblo. Rostros de niños con hambre y sin educación, rostros de jóvenes sin oportunidades adecuadas, obreros y campesinos sin un salario justo para desarrollarse, familias desestructuradas, personas, hombres y mujeres que tienen que emigrar porque no encuentran lo necesario. Y desde ahí, tomando como punto de partida lo que nuestros mártires hicieron, nosotros y nosotras tenemos que seguir el camino de ellos, no despreciarlos como despreciaron a Jesús en su tierra, todo lo contrario, que ellos nos sirvan para leer nuestra realidad que estamos viviendo, realidad social salvadoreña y sobre todo la realidad social de nuestra parroquia, y desde ahí dar la respuesta de seguir ese camino de liberación con un compromiso sincero. Una fe que no se vive sin un compromiso social y una lucha por la justicia es una fe que no sirve para nada, no es fe. La fe nos tiene que llevar al compromiso por crear un mundo según el plan de Dios. Y el mundo según el plan de Dios, instaurar ese reino aquí y ahora, donde las instituciones sociales, políticas, económicas y culturales funcionen en beneficio de la persona, del ser humano, donde no haya un individualismo donde los que más tienen sigan enriqueciéndose, sino un reparto justo de la riqueza donde se logre que todos y todas puedan desarrollarse con dignidad. Y ahí está donde la doctrina social de la Iglesia llama la justicia social. Si leemos con entretenimiento los documentos de la doctrina social de la Iglesia, cuando hablan de justicia social se refieren a que las instituciones sean justas y hablan de que esa justicia tiene que promover el desarrollo de toda persona y de toda la persona. Por tanto, estamos todos y todas involucrados en una justicia social, en una justicia del reino de Dios, en una justicia en donde no desaprovechemos la enseñanza y el camino de nuestros mártires, donde no los rechacemos, sino todo lo contrario, regados por su sangre, que está clamando justicia, tantos rostros de personas marginadas y que sufren hoy, ellos nos invitan también a la esperanza de que si entre todos nos unimos y luchamos por una patria mejor, por una sociedad más justa, lograremos hacer creíble y efectivo el plan de Dios aquí y ahora. Es un proceso lento, pero que hay que empezar. Hermanos y hermanas, que no hagamos como aquellos paisanos de Jesucristo que lo rechazaron. No, acojamos al Cristo crucificado liberador, que es el Cristo crucificado de nuestro pueblo crucificado, que bajemos a nuestro pueblo de la cruz y como nuestros mártires acojamos ese proyecto de libertad, de vida, de justicia, y nuestra fe sea expresión social de nuestras obras por cambiar nuestro mundo. Que la Virgen María nos acompañe, que nuestros mártires nos sigan dando la fortaleza de su sangre que nos riega para dar frutos de justicia, paz y de amor, y que el Dios Padre y Madre nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.